La muchacha que lee el agua. Una muchacha se pierde como un punto en el mar. Apenas una mancha blanca en un acuoso desierto marrón. El viento pasa derecho y cambia. Rompen olas sobre una embarcación que vira y avanza. Hay más. Hay muchas más muchachas que vienen detrás. Al galope de un barco, acostadas, como navegando en sueños. Las calles que cruzan hacen esquina con las olas. La profundidad, la distancia a la costa. El mundo de Dolores Moreira es de agua. En las ventanas de su casa en Paysandú solo se refleja el río. Lola es anfibia. Esa lectura de la periodista y escritora Patricia Pujol nos da el pie para hablar y mostrar el vínculo entre la poesía, la literatura y el deporte. Ya tenemos dos invitados aquí en el living de Línea de Tres. Daniel Mella, escritor, ex basquetbolista. Es un gusto tenerte acá, Daniel. ¿Cómo andás? Igualmente, muchas gracias. Ando muy bien. Bueno, es un gusto tenerte por acá. Ya vamos a hablar un poquito de tu obra. Tenés unos cuantos libros publicados. Sé que estás trabajando en algo más, pero de eso hablaremos. Y lo tenemos a Maximiliano Castilla, que es futbolista de Villa Española, poeta, que en poquitos días vas a estar sacando un nuevo libro, el primer libro en realidad. Maxi, ¿cómo andás? El primero. Muchas gracias por la invitación y bien, todo bien. Bueno, vínculos y historias que vinculan también el deporte con la literatura, con la poesía. Daniel, tu último equipo, el Yales, me estabas contando recién. Yales. Antes Malvin, 20 años, 2021, por ahí, cuando bajás la cortina. Sí. Yo había bajado la cortina ahí en Malvin a los 19 porque justo hablábamos, nos contábamos nuestras historias ahí en la sala de espera. A los 18 había vuelto un sudamericano en Oruro con la selección y Malvin había cambiado de técnico y no me ponía. No me ponía, ¿viste? Cuando te llevas mal con alguien y no sabes ni por qué. Y que fui a pedir el pase, no me quisieron dar el pase. Para cambiarme de cuadro tenía que estar un año entero sin jugar. Y entré como en un bajón. Estaba recién salido del liceo, yendo a la universidad. Y en parte gracias a ese bajón empecé a escribir. Y escribí mi primer libro, Pogo. Y ya de ahí en adelante dije, chao básquetbol, me dediqué a lo opuesto, a ser un sedentario, engordé. ¿Y cómo es? O sea, ¿cómo transitaste ese cambio, ¿no? El basquetbolista, el deportista que empieza en esa bajada, al reconstruirte y darle ese paso al escritor. No sé, fue bastante desesperante, porque yo no sabía qué hacer. Yo venía jugando al básquetbol y estaba muy metido, ¿no? Como no solo era ir a las prácticas, era entrenar por mi cuenta, quedarme hasta tarde tirando en casa, que tenía un arito en el fondo de casa que mi viejo había hecho como una zona del tamaño del triple, los veranos entrenaba subiendo las dunas de ahí de la playa, o sea, estaba súper metido y de repente eso como que se terminó y yo como ya tenía la relación con la escritura de chico. Yo de chiquito ya escribía, llevaba diarios personales, escribía poemas, pero lo consideraba algo que me gustaba, no algo que alguna vez iba a hacer. Estaba estudiando comunicación para ser periodista deportivo, porque el periodismo deportivo siempre me pareció fascinante, o sea que por ahí la escritura igual tenía un lugar. Ahora, fue la primera vez que la escritura vino como a salvarme, o a expresar una crisis, o un dolor, o un... O sea, hacer un cable. Qué interesante, ¿no? Porque la escritura vino a salvarme, decís, como un refugio, ¿no? Encontraste ahí un lugar en el que capaz que te hacía falta en ese momento, ¿no? Es que me puse a escribir en un momento, me compré un cuadernito, me puse a escribir como desesperado, ¿viste? Como diciendo a ver qué está pasando y empecé llevando un diario y expresando mis sentimientos y todo lo demás y de repente empecé como a mentir, empecé a inventar y empecé a mezclar lo inventado con lo que me estaba pasando y en un momento tenía un libro, tenía una novelita que terminó siendo Pogo. Qué interesante, la ficción está muy presente en tus trabajos. Ahora vamos a volver a eso. Maxi, vos estás jugando hoy, jugaste el fin de semana, Villa Española sacó un triunfo bárbaro. ¿Cómo te metes en la poesía? ¿Cómo es ese salto? Bueno, el primer ahí contacto con la poesía fue como hablábamos hace un rato a través de Agustín Luca, que bueno, él también es poeta y futbolista. Es futbolista siempre, nunca se deja eso. Nunca se deja, eso nunca se deja. Y también es futbolista. Y ese fue mi primer contacto. Y bueno, después empecé a leer un poco más y demás. Lo primero que escribía era como
crónicas de partidos y demás. Y el primer poema que escribí fue en el 2019, estando, bueno, ahí en ese momento estaba jugando en España, en Ibiza prácticamente. También estaba solo, con compañeros y demás, pero solo. Fue en el momento que comenzó la pandemia y en ese momento teníamos la posibilidad de jugar los playoffs de ascenso. Y yo iba a escribir el poema del ascenso. Estaba ahí todos los días sin poder salir a entrenar y demás, entrenaba así por mi cuenta, de repente en un lugar chico, pero también era como que necesitaba toda la información que tenía en la cabeza, bajarla al papel y demás. Y yo iba a escribir el poema del ascenso. Lo escribí, ahí se lo habían mandado 2 o 3 compañeros, y fue como el siguiente paso fue este poema lo vamos a recitar todos juntos cuando ascendamos. Teníamos que jugar los playoffs, teníamos que... Pero... Está bien, el optimismo estaba... Sí, siempre. ¿Sucedió? ¿Terminaron recitando? Sucedió. Fuimos a jugar el playoff, ascendimos y justo jugamos en Mallorca y cuando volvimos a Ibiza en los festejos y demás, empezó a girar un micrófono por ahí y lo recitamos. Y a partir de ahí seguí escribiendo y también esto es lo que decía acá el compañero, surgió el libro. Lo escribí todo en la totalidad estando allá. El último poema del libro lo escribí cuando llegué, que yo llegué hace 3 meses. Y bueno, ahora la idea es publicarlo, como decía. Y publicarlo de una manera colectiva. ¿Con otras personas? Con otras personas y en realidad la idea es hacerlo de manera artesanal, el libro. Con papel y cartón, con materiales reciclables. Y va a ser también una especie de taller que vamos a hacer con el equipo. Y va a ser así, en donde todos vamos a cortar el cartón, donde todos vamos a pegar el diseño, donde todos vamos a imprimir las hojas y demás. Sí, y sí. Maxi, ¿cómo conviven esos dos mundos, ¿no? Entre la poesía y el fútbol, y el vestuario, y el qué dirán, y cómo transitaste toda esa situación? Y lo primero es como que, claro, a ver, no sé si históricamente y demás, pero ha costado siempre como que esa relación ahí fluyera, digamos. Pero en el momento que yo lo empecé a escribir y sentía que me hacía bien y demás, era ir para adelante. La misma energía esa de yo voy a escribir el poema del ascenso, bueno, lo vamos a recitar y lo vamos a recitar. Después, siempre he tenido del otro lado el silencio para escuchar, siempre hubo respeto y una de las cosas, hay mucha gente que no se anima y demás porque también ese espacio no se crea o no está. Y creo que la poesía está en un montón de lugares. El tema es que hay que ir ahí, escarbar y generar, claro, como esos puentes. Este poema que yo te decía que lo recité en el ascenso fue en un equipo, después al siguiente equipo también se generó un espacio donde organizamos justo con Martín, ahí chico que vos me decías, un evento de poesía en el club, en el bar del club. Y después de ese evento hubieron como 2 o 3 compañeros, yo un día escribí esto, pero esto no es nada, no, hay algo que se escribió, que te tomaste el momento y el tiempo de escribir y bajarlo a papel, hay un sentir, no es si no es un poema, no, algo es. Y eso, como que a partir de ese espacio, la gente como que se empieza a animar un poco más. Claro. Daniel, el primer libro, 2007, Pogo, el último, 2020, Visiones para Dema, si no me equivoco. En el medio pasaron un montón de cosas, un montón de historias, un montón de trabajos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué situaciones y estados de ánimos pasaste? ¿Y cómo evaluás vos también tu carrera como escritor a partir de aquel chiquilín que dijo, el básquetbol ya no, encuentro un refugio en la literatura? Es extraño porque el 2007 fue la reedición de Pogo, que se publicó en el 97, claro. 10 años antes. Yo tenía 21 cuando se publicó. Entonces era muy joven, yo escribí 3 libros medios de corrido, 97, 98 y 2000. Y después dejé de escribir 10 años, con Fiel País. O sea, ha sido un proceso de lo más
inesperado y extraño. Y cada libro tiene su propio proceso, ¿viste? No escribís nunca un libro igual, no todos los libros significan lo mismo. Lo que sí puedo decir que se mantiene de repente es que cada libro surge como de una especie de necesidad que capaz que tiene que ver con el momento que estás viviendo, que de alguna manera se relaciona con el libro anterior. Es como si cada libro fuera un pasito más hacia algo. De algún modo, tus libros anteriores son una influencia sobre tu próximo libro. No solo te influencian los libros de otros, o las películas, o las cosas que vivís, sino los libros que ya escribiste, porque no querés escribir el mismo libro de nuevo. Entonces, siempre hay como un deseo de diferenciarse un cachito de lo que ya hiciste y avanzar hacia algo desconocido, hacia algo que sea como una especie de novedad. Y una cosa que también supe bastante temprano y que se continúa hasta el día de hoy, que creo que capaz que tiene que ver un cacho también con mi crianza deportista, que es, y capaz que voy a sonar un poco de futbolero, darlo todo, ¿no? Como esa cuestión de si vas a ponerte a escribir, así como si vas en cada práctica o en cada partido, no tiene gracia si no dejas todo en la cancha. Realmente, o sea, incluso en las prácticas, era una de las cosas que a mí me llamaba pila la atención cuando era guacho. Yo qué sé, salíamos a correr del Club Malvin hasta la calle Comercio y de Comercio hasta el Club Malvin, ¿no? Subíamos todo por en Italia Vieja, no sé qué. Había compañeros que se quedaban atrás de un árbol y a la vuelta cuando volvías. Yo esa nunca la entendí. Para mí la cuestión era, vos, vamos a correr y a tratar de llegar lo más rápido que se pueda, ¿no? Y a ganarle al otro, a ganarte a vos mismo en tus tiempos, o cada vez que tirabas al aro, repetís el gesto igualito y perfecto, porque después en el partido lo vas a hacer bien. Bueno, hay una frase dentro del deporte en sí, se juega como se entrena. Tal cual. Tal cual, esa es como la cuestión. Vos, Daniel, en algunas entrevistas contabas que, bueno, debe tener que ver con esa forma de prepararte, de querer llegar a la NBA cuando empezaste a caminar por el básquetbol. ¿Te pasa lo mismo con la literatura, con los libros? De como querer ser lo mejor o dar lo mejor. Obvio. ¿Sí? Tal cual, tal cual. A mí me encantaría jugar en la NBA de la literatura. Lo que pasa es que la NBA de la literatura es rara, porque vos como basquetbolista o llegás a la NBA o no llegás a la NBA. Vos como escritor, como no hay una NBA, vos podés en tu mente, hasta el último de tus días, pensar que llegaste a la NBA y decir, mis libros van a ser, después que yo me muera, se van a dar cuenta de que yo era un jugador NBA. Entonces te podés engañar al respecto. Creo que como no hay juicios, no hay métrica en el arte, ¿no? En la literatura. Vos no podés decir tan fácil, Usain Bolt es obvio que corre más rápido que nadie porque se mide con el tiempo. Vos en la literatura no lo podés hacer. Entonces a lo único que podés aspirar, no podés tanto compararte con lo que tenés alrededor. Ni siquiera el éxito que tengan tus libros te garantiza calidad. Porque hay la libros. cantidad de venta no significa que sea totalmente. calidad, eso, además. Premios tampoco significan nada, porque los premios también son. No hay como una justicia es muy subjetivo a la eso. hora, ¿no? Entonces, de vuelta, pasa a ser totalmente subjetivo y personal. Y la medida es esa. Vos sabés cuándo diste todo y cuándo no diste todo. Entonces, mientras vos hayas dado todo a la hora de escribir ese libro, ahí es donde aparece como una tranquilidad. Yo una vez escuché una cosa que era, si hubiera un paraíso de los escritores, el San Pedro que estaría cuidando las puertas de ese paraíso de los escritores no te preguntaría si escribiste un bestseller, ni si escribiste una obra maestra, te preguntaría esto otro. Mientras estabas escribiendo, ¿dejaste todo o no dejaste? ¿O te guardaste un cachito, un resto para el próximo libro? La cosa es no dejarse ese resto. A ese paraíso es al que yo aspiro a entrar de alguna manera, ¿viste? Después todo lo demás es medio imposible de medir. Maxi, ¿cómo es dónde escribís? ¿Cuándo escribís? Porque el fútbol tiene como esa demanda, ¿no? Sí. ¿Dónde aparece? En realidad, en todo momento. En todo momento. Mismo es como que ya empezás a escribir en la mente. Y vas guardando ahí.
muchas situaciones del día a día o de cosas que de repente suceden o que pueden llegar a suceder, como esto que yo les contaba, lo del ascenso y demás, pero en realidad es como que estás todo el tiempo en la mente guardándote una situación, cosa que lo puedas llegar a escribir. Después es también, estando allá, las mañanas siempre la tenía libre y era como que en la mañana sentía, no sé, leía y algún verso lo bajaba y un verso que capaz que lo guardaba desde hace meses y demás, pero como que lo iba bajando constantemente. Ni escribía un poema en 10 minutos. Era como que siempre me daba ese espacio para trabajarlo y después esto siempre está, como que en la mente siempre lo tenés ahí para bajarlo a papel en cualquier momento. ¿En un partido te sucede, por ejemplo? No sé si en un partido, pero un entrenamiento de decir, pa, es por acá. Un entretiempo. A mí una de las cosas que me gusta, el otro día, la semana pasada creo que fue, estábamos en un entrenamiento y lo que te lleva, bueno, a entrenar, a bajar a la cancha, bueno, vamos a comenzar a entrenar y demás, la charla, esto, bueno, lo que tenemos que hacer. Y en un momento estábamos en la charla, terminó la charla y demás, a mí me gusta percibir, creo que percibir un poco más allá. Y veía que en un lado estaba el sol, otro la luna, y decía, yo estando allá en España siempre entrenábamos de noche. Yo el sol para entrenar nunca lo había visto, y me crié entrenando con el sol, porque decía, acá siempre se entrenó de mañana. Y era como que, la decisión de volver y que haya surgido esta posibilidad de venir a Villa Española, no era solo por el hecho de jugar de nuevo acá profesionalmente y demás, sino que eso justamente las imágenes de ahí atrás. En el año que yo jugué fue el año que pintamos el vestuario, que creamos la biblioteca. Claro, Villa Española es un equipo muy particular porque tiene una biblioteca además en su vestuario, ¿no? Era como que era un poco más, no solo volver a lo que es la liga profesional y demás, era volver a vestir la camiseta de Villa Española, volver a un espacio donde lo gestamos nosotros mismos. Entonces, claro, hay un sentido de pertenencia. Hay un sentido ahí de pertenencia que... Les propongo, Daniel, Maxi, sumar una voz a esta charla preciosa que estamos teniendo, porque Vicky, estuviste charlando con la colega y escritora Pati Pujol también, Sí, ¿no? estuve con Pati Pujol hablando sobre cómo vinculó ella esta pasión. Es una gran amante del fútbol. Cómo vinculó esta pasión y a la escritura, a poder plasmar lo que ella amaba este deporte con la escritura. Sacó su primer libro hace un tiempo, 8 veces quiero, donde cuenta historias de mujeres deportistas y luego se involucró con los cuentos. Vamos a ver qué es lo que nos contaba. Juntaba mis ganas, mi gusto por el fútbol, mi profesión de alguna manera o mi oficio de escribir en el diario. Y ahí empecé. Digo, porque eso fue el puntapié para después otros eventos deportivos donde iba casi como un juego a combinar esas dos cosas, ¿no? El gusto por el fútbol en este caso y ese ejercicio que hacía de trabajo, ¿no? en el diario. La idea de 8 veces quiero, no de 8 veces quiero, de un libro sobre deportistas mujeres fue de Andrés Reyes, que es un colega muy querido. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en comunicación institucional, en otras cuestiones, y siempre nos unió el gusto por el fútbol, ¿no? Y a mí me cambió la vida, en realidad, o sea, ese libro. No por el libro material, que es muy emocionante, ¿no? Ver una obra que ya no te pertenece, digamos, que es en construcción colectiva, que siempre tiene la voz de otras personas. Genera muchos nervios también, porque no sabes si las personas entrevistadas se van a ver ahí, no tenés tan claro si algunas cosas que dejaste en el libro van a ser de agrado, ¿no? Pero en ese sentido creo que era honesto, ¿no? Como que creo que trató de hacer un trabajo bastante honesto de plasmar ese encuentro con ellas y al mismo tiempo destacar la trayectoria de unas deportistas en Uruguay que no había algo parecido, digamos, ¿no? Y para mí era como un debe también, ¿no? Un poco también por resaltar la presencia de mujeres en el deporte. Un poco fue, o sea, desde el inicio la idea era retratar mujeres, pero también hay una mirada, ¿no? De cómo son retratadas esas mujeres. Eso lo conversamos en el primer encuentro con ellas.
Y creo que ese planteo de trabajo, tal vez con varones yo no me lo hubiera planteado, digamos. Entonces, bueno, tiene sí un ejercicio distinto, porque necesariamente el abordaje iba a ser distinto, y lo que yo necesitaba de ese vínculo también me estaba como interpelando a mí misma, ¿no? En la mirada sobre cómo se vinculan las mujeres con esos deportes, al mismo tiempo todo lo que pasa en la trama familiar cuando deciden hacer deporte. Somos muchos y muchas los que identificamos en nuestra cotidianidad metáforas futboleras, ¿no? Reuniones de trabajo donde parece que la estrategia del fútbol se puede aplicar a casi todo, que un poco me parece que hasta ahora siendo más grande me parece un poco exagerado, inclusive me parece hasta absurdo y un poco excesivo, ¿no? Que todo esté futbolizado. Daniel, recién nos comentabas algo interesante, ¿no? De que, bueno, estás trabajando en un nuevo trabajo, pero te tomás tu tiempo, ¿no? O sea, como que respetás también tus procesos. Y en ese sentido, ¿cuánto te condicionó la pandemia desde el punto de vista creativo? ¿Fue a favor? ¿Fue en contra? ¿Lo llegaste a evaluar eso? Sí, la pandemia resultó positiva para mí porque yo iba a sacar un libro, iba a sacar Visiones para Emma, que es mi último libro, en abril de 2020, y cuando en marzo arrancó todo, se postergaron todas las fechas, o sea, quedó todo medio en el aire, no se sabía si se iba a volver a publicar o si el mundo iba a continuar, así que todo quedó como en suspenso, y de repente tenía el manuscrito de mi libro ahí durmiendo en la computadora, y lo empecé como a releer, y empecé a darme cuenta de que en realidad le faltaban cosas, de que en realidad podía trabajar mucho más. Entonces estuve los siguientes 6 meses trabajando sobre el libro, convirtiendo en el libro que al final hubiera sido. O sea que si no hubiera estado la pandemia, hubiera sacado un libro totalmente distinto al que terminé sacando, que el que terminé sacando es mejor. O sea que fue como un golpe de suerte en ese sentido. Te vino bien. Me vino bárbaro. ¿Te pudiste reencontrar con esa primera trilogía espiritual, como definís en algunas entrevistas, con Poe, Retimiento, Noviembre? ¿Pudiste reencontrarte con esas 3 horas que en algunas entrevistas vos planteás como que no te gustaban verlas, encontrarte con ellas? ¿Te pudiste como amigar, Sí, tomarles otro cariño? Me amigué. Yo lo que veía, la razón por la que me peleé con todo eso, supongo, una de las razones era que yo las miraba y decía, vos esto lo tiene que haber escrito un tipo deprimido, un tipo que está mal, ¿entendés? Y me costaba aceptar eso. Yo, en mi mente, yo era mucho más luminoso, mucho más feliz que eso, y no entendía del todo cómo no podía zafar, ¿viste? De que cada cosa que me ponía a escribir terminaba tendiendo como a una oscuridad, ¿no? Y a una cosa así violenta. Con el tiempo, cuando volví a escribir, ahí entendí un cacho más, ¿viste? Como ya las miré, y esto, ¿no? Como lo que me salvaba de alguna manera era lo que hablábamos hace un rato. Eso fue lo mejor que pude hacer para ese momento de mi vida realmente, ¿no? Y eso me enseñó un poquito como a soltar también, ¿no? Lo que está hecho está, o sea, no vale volver a pensar ni a querer que sea distinto, o sea, ya está, si no te puedes volver loco, o sea. Claro. Ya estamos llegando al final. Maxi, ¿cómo es decir en un vestuario de fútbol que sos poeta? Yo lo hago de la misma manera que cuando viste que llegaba un equipo y de repente con el de al lado vos de que jugás o que no lo llegás a conocer, yo soy defensa, yo soy poeta. Es buenísimo. Defensor y poeta, qué combinación. Es buenísimo. ¿Y la respuesta de tus compañeros cuando decís Sí, eso? siempre está como el primero la risa o no entender mucho, pero lo que te decía antes, en el momento que ese espacio se genera, ya empieza a cambiar un poco ahí la mirada. Ajá. Y Daniel, breve también, nunca dejaste el deporte porque tus momentos de conexión tal vez con vos, el surf, por ejemplo, Sí. me imagino que es un lugar como muy, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto te ayuda? Un montón me ayuda. O sea, a mí me pasa que, como decía el Maxi, ¿no? También, que muchas veces es cuando estoy no escribiendo, cuando estoy moviendo el cuerpo, que se me ocurren un montón de cosas. ¿Viste? Cuando estoy surfando
o tirando unos tiros ahí en la canchita, o haciendo lagartijas, no sé, ¿viste? Cuando tu mente está concentrada en esto, es como que se libera en no sé qué, y ahí te vienen las ideas. Y realmente tenés que parar en mitad de una lagartija, salir corriendo. La libreta. Claro, porque a veces es más difícil. Cuando estás concentrado, es como que no. Claro. Pero cuando estás en otra, y el deporte y el movimiento para mí es como... Maxi, vos decías que tuviste que recitar el poema del ascenso. El ascenso. ¿Y cómo lo ves para cerrar el programa recitando el poema del ascenso? ¿El poema del ascenso? ¿Lo recitamos? ¿Lo recitamos? Sí. Sí, nos podemos ir con el poema de Maxi. Sería espectacular. Daniel, fue un gustazo tenerte por acá, la verdad. Muchas gracias por la visita. Lo mismo para vos también, Maxi. Mucha suerte en lo que queda del campeonato. Muchas gracias. Y cuando Daniel salga el nuevo libro, nos avisás y también charlamos un poco de eso. Y yo creo que el micrófono, la cámara y el cierre del programa, Maxi, es tuyo. Y buscamos el ascenso con línea de 3 a partir de tu poema. ¿Qué te parece? Este poema, bueno, nosotros estamos en búsqueda del ascenso a tercera división. Ajá. Y dice así. Y si así será nuestra historia, o así la eligieron contar, sin segundos ni terceros en discordia, buscan los sueños triunfar. Hablarán de regalos sin ser aún Navidad. Está bien, déjalos, nada es casualidad. De primera o a 2 toques, minuto 15 o al final, gritaron siempre las voces, sin importar el rival. Goles son amores, son anhelos del número 10, centros como flores, define el 9 con sencillez. Campeones fuimos al querernos, no hubo trofeos esa vez. Los abrazos fueron internos, los puños en alto, ¿los ves? En este viaje de arduo camino, con la alegría como bandera, será nuestro próximo destino, vernos en tercera. Muy bien. Gracias a los dos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Línea de 3 vuelve el próximo lunes. Que pasen bien. Chao.